Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una catequesis más de formación social que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me toca a mí compartir con ustedes el tema correspondiente al nivel que estamos llevando, que es el nivel 2, que se llama el anuncio del reino de Dios. Y bueno, voy a compartir con ustedes el penúltimo tema de este nivel de formación, ¿no? Es el tema 19, en donde vamos a hablar de la construcción del reino de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a permitirme compartir con ustedes las diapositivas que hemos preparado para este tema. ¿Ok? Bien. Como les estaba yo ya comentando, bueno, es el penúltimo tema de este nivel, ¿no? De catequesis de este nivel 2, que se llama el anuncio del reino de Dios. Con esto, hermanos, les comento que vamos ya a dar paso al último nivel dentro de la formación de la pastoral social, ¿no? Entonces, sigue un siguiente tema, es el tema número 20, y concluimos este libro o este nivel. Y después pasamos al último libro o al último nivel de esta formación. Esta formación que hemos llevado con ustedes desde que inició la pandemia, en donde hemos repasado, ¿verdad? O compartido con ustedes eh, 5 niveles distintos de formación, ¿no? Entonces, más o menos en lo que resta del año y parte del siguiente año, vamos a compartir con ustedes el último nivel de formación y con eso concluimos estos 5 niveles que están propuestos para la formación social de los agentes de evangelización, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que les estén sirviendo para compartir a su vez con quienes quieran tomar esta formación dentro de los agentes de la pastoral social y de los agentes de la pastoral, ¿no? De evangelización, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes este tema que, como les decía, se llama Construir el reino en el mundo, ¿verdad? Y bueno, los objetivos de este tema son 2. Estar conscientes de que la construcción del reino de Dios en el mundo de hoy es tarea prioritaria para todos los cristianos. Y valorar que ser congruentes con el reino anunciado por Jesús implica también realizar obras concretas de justicia y solidaridad con los más necesitados, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces, los objetivos de este tema que estoy compartiendo con ustedes, bueno, pues es que seamos conscientes todos los cristianos de que es tarea prioritaria la construcción del reino de Dios en el mundo. Y bueno, para esa construcción del reino de Dios en el mundo, pues vamos a valorar, ¿verdad? Que tenemos que ser congruentes, ¿no? Con este reino anunciado por Jesús, ¿no? Y entonces tenemos que realizar esas obras concretas, siempre desde la justicia y la solidaridad con los demás, ¿verdad? Dice aquí, con los más necesitados, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues es con todos los demás, ¿no? Porque de alguna manera, de una u otra forma, todos somos necesitados, todos tenemos alguna necesidad, ¿no? Entonces necesitamos, ¿verdad? Nosotros, como agentes evangelizadores, ser congruentes con ese reino que estamos anunciando y siempre teniendo como base la justicia y la solidaridad, llevar ese anuncio del reino a todos los demás, ¿no? La palabra que va a iluminar la catequesis del día de hoy, bueno, pues la vamos a encontrar en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos dice, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Lo que decíamos, ¿verdad? Palabra de Dios.
lo que decíamos, ¿verdad? Dentro de los objetivos de este tema, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la prioridad? Bueno, pues la solidaridad. La solidaridad con los demás, con los que lo necesitan, ¿no? Entonces nosotros como cristianos, y como nos lo dice aquí San Juan, ¿verdad? Debemos siempre de ver por los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes hemos tenido la gracia de que Dios nos ha dado los bienes necesarios y a veces hasta un poquito más, ¿verdad? Para nuestra vida, bueno, pues tenemos esa deuda social que le llaman, ¿no? Es decir, nosotros que hemos sido bendecidos por la bondad de nuestro Señor, bueno, tenemos esa responsabilidad de ayudar a quienes no han tenido esa dicha de tener para lo primordial, para sus necesidades básicas, o que no tiene como quienes sí gozan de ese plus que Dios nos ha dado a nuestra vida, ¿no? Entonces, así se le llama, ¿no? Quienes tenemos esa deuda social con quienes no tienen. ¿Por qué? Porque quienes no tienen no es porque no quieran tener, no es porque no lo necesiten, ¿no? Es por alguna circunstancia, quizás porque Dios quiere que nosotros veamos el rostro de Cristo en nuestros hermanos necesitados, ¿no? Por eso nos da a nosotros ese, un poquito más de lo que necesitamos para compartirlo con los que no lo tienen, ¿verdad? Para que desarrollemos nuestra, nuestra misericordia, nuestra compasión con los demás. El primer punto que vamos a trabajar en este tema es el trabajar por el reino, que significa transformar la realidad, ¿verdad? Y pues sí, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado para que tengamos esa conversión, para que creamos en el Evangelio. Su voz sigue resonando en los cristianos y es una invitación constante a transformar la realidad de acuerdo a los valores del reino, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿no? Ese es un deber de todo cristiano, transformar la realidad para trabajar por el reino, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de llevar ese mensaje de que el reino ya está aquí, está entre nosotros, pero no podemos dar ese mensaje si vivimos rodeados de una realidad que está en contra de la dignidad de la persona, que va en contra de la justicia, ¿verdad? Nosotros no podemos proclamar esa instauración del reino si vivimos dentro de una realidad en donde se ve la descomposición del tejido social, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos, ¿verdad? Siempre de motivar, de promover esa instauración del reino, ese anuncio del reino de Dios, bueno, desde buscar la transformación de la realidad de acuerdo a los valores del reino. El anuncio del reino abarca al hombre íntegro, nos dice el punto número 2, ¿verdad? Y dice, porque Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos, el trabajo por el reino nos impulsa a todas aquellas tareas dirigidas a dignificar al ser humano. Abarca todos los ámbitos de la persona humana, a todas las personas, todos los ambientes de convivencia y a todos los pueblos. Y también, ¿verdad? Lo más importante, va a promover también el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Porque no solamente como nosotros como cristianos, como agentes de evangelización, no solamente debemos de preocuparnos por lo espiritual, sino también por lo material, porque el ser humano es un todo y siempre debemos de velar por la dignidad del ser humano. Y si vamos a velar por esa dignidad, debemos siempre de buscar el desarrollo integral de la persona en todos los aspectos, ¿verdad? Espiritual y también material. El número 3 nos dice el reino de Dios presente en el mundo, ¿verdad? Y vamos aquí a tomar unas palabras del documento de Aparecida, ¿no? En donde nos va a hablar sobre las señales evidentes de esa presencia del reino. Y pues nos dice la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso a todos los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptado y respetado, la riqueza de la pluralidad y la lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Para poder instaurar el reino en nuestro mundo actual.
dentro de nuestras realidades temporales, ¿verdad? En donde, como veíamos y como decíamos hace rato, bueno, vemos con tristeza esa descomposición del tejido social. Y nosotros como cristianos debemos siempre, ¿verdad?, de buscar esa esperanza, de buscar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, acercarlo a los más necesitados, a la gente más vulnerable, pero siempre también del lado o junto con el testimonio. No solamente se trata de proclamar y de proclamar y de proclamar, sino también del actuar, ¿verdad? Que se vea que la gente de evangelización está comprometido en cambiar sus realidades para que se pueda hablar de esa instauración del reino, ¿no? El número 4 nos dice que el reino aún no ha llegado a todos los ámbitos, ¿verdad? Y es que, bueno, pues efectivamente constatamos que existen realidades en donde nos topamos con el mal y el dolor. Lo contrario al reino, ¿verdad? Esto es contrario al reino, ¿verdad? Dice, en los rostros de los nuevos excluidos, contemplamos las necesidades y las acciones que tenemos como tareas a realizar. El trabajo por el reino nos pide la denuncia de todas las realidades en las que rigen los antivalores, ¿no? Esto que conocemos como el desenmascarar el mal, ¿no? Que viene en el documento de, de la SEM, ¿verdad? Del 2010, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna. Ahí viene, ¿no? Este punto primordial para los cristianos, el desenmascarar el mal. Y es que como aquí nos dice, y lo sabemos porque estamos llenos de esta realidad tan terrible en donde existen, ¿verdad?, el mal y el dolor. Y todo esto es contrario al reino, hermano. Entonces lo que debemos de hacer es, si vamos a trabajar por ese reino, pues es buscar ese cambio social, esa, ¿verdad?, ese volver, ¿verdad?, a construir el tejido social, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vivan en unas sociedades más justas y entonces sí podamos buscar esa instauración del reino, ¿no? Y entonces lo primero también, o parte fundamental como cristianos, es desenmascarar el mal, ¿verdad? Ok. El número 5 nos dice, el amor se demuestra en las obras. La presencia del reino será creíble cuando los cristianos aprendamos a traducir el amor a Dios y al prójimo en obras concretas, ¿verdad? Dice, si el anuncio del reino no nos transforma y nos mueve a actuar, se quedará en mera teoría, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otros temas de estas catequesis, ¿no? Toda acción evangelizadora debe de culminar en la acción social, ¿verdad? Y es que como nos dice aquí, bueno, esa es la manera que tenemos de demostrar el amor a través de las obras, como nos dice el apóstol Santiago, ¿verdad? No hay fe sin obras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos nosotros de hacer, ¿verdad? Hacer, buscar proyectos de transformación social, buscar hacer obras concretas para que se pueda iniciar esa transformación de nuestras realidades y podamos llevar a cabo la instauración del reino de Dios, ¿no? Y el número 6 nos dice, el reino exige promover estructuras justas. Nuestro trabajo por el reino va más allá de dar limosnas y despensas. Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas de una verdadera justicia social. La misericordia del reino nos impulsa a trabajar con esmero por un mundo más equitativo, donde hay oportunidades para todos, ¿no? Un cristiano despreocupado de la justicia no ha entendido el mensaje del reino, ¿verdad? Así es, hermanos. Esto es primordial si nos decimos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Si nos consideramos agentes de evangelización o agentes de pastoral social, esto es primordial, ¿verdad? Tenemos que promover estructuras justas, no quedarnos solamente en las limosnas y despensas. Esto simplemente es el primer paso, ¿verdad? Nos hablan, ¿verdad? Algunas teorías acerca de esa misión transformadora de la iglesia, ¿no? Donde nosotros tenemos que empezar, sí, ciertamente, con el asistencialismo, ¿verdad? Que es esto de dar limosnas y despensas, pero es el principio de la
acción social de la iglesia, ¿no? Este es el principio de promover la caridad dentro de nuestras parroquias, ¿no? Aparte de este asistencialismo, bueno, tenemos que promover a la persona humana, tenemos que buscar el desarrollo integral de las personas, tenemos que regresar la esperanza a nuestros hermanos y tenemos que también acercar esa reconciliación, ¿verdad? Para poder sanar los corazones que han sido eh, devastados por diversas circunstancias y entonces, ¿verdad? Mostrarles la misericordia de Dios a través de nosotros y bueno, buscar siempre, ¿no? Esa, ese, ese acercamiento con Dios, ¿no? Entonces, si tenemos agentes, ¿verdad? De evangelización cristianos que se despreocupan de la justicia, bueno, esto quiere decir que entonces, hermanos, pues no hemos entendido aún el mensaje del reino, ¿no? Y bueno, esto significa que tenemos que seguir trabajando por nuestra conversión. El número 7 nos dice, luchar para que cada persona viva con dignidad como ser humano, ¿verdad? Y es que efectivamente, hermanos, ¿no? Todo ser humano tiene esa dignidad solamente por el hecho de ser persona. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que tenemos todavía aún más dignidad también por el hecho de ser hijos de Dios, ¿no? Y todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, también nos corresponde a nosotros, como cristianos, luchar, ¿verdad? Para que siempre se viva esa dignidad como ser humano de cada persona, ¿no? Y pues sí, nos dice aquí que en la actualidad hay muchas cosas que se colocan por encima de la dignidad, ¿no? Y bueno, esos ídolos que son el poder, la riqueza, el placer, ¿no? En el Dios vivo revelado por Jesús se encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida humana. Por lo tanto, nuestra fidelidad al Evangelio exige que todo cristiano proclame la verdad sobre el hombre y la dignidad de toda persona humana. ¿Verdad? Lo que decíamos, tenemos siempre que luchar para que cada persona viva con esa dignidad de ser humano, ¿verdad? Porque es el hombre el que se pone los límites, es el hombre el que se ciega a sí mismo, ¿no? Y quiere, ¿verdad? Hacer diferencias por el color de piel, por la economía, por el poder, ¿verdad? Por el placer, ¿verdad? Todas estas cosas ciegan al hombre y le hacen creer que hay diferencias entre una y otra persona. Y esto no es verdad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y a nosotros cristianos nos corresponde luchar siempre para que cada persona viva con esa dignidad de ser humano. Y nosotros los cristianos aún más con esa gran dignidad de ser hijos de Dios. El número 8 dice, o nos habla de convertirse al Evangelio, es ser solidarios con los pobres, ¿no? Y dice, convertirse al Evangelio es poner en práctica la solidaridad con los pobres y excluidos mediante opciones y gestos visibles. No es cristiano permanecer indiferente, ¿verdad? Ya lo decíamos en puntos anteriores, ¿verdad? Si seguimos siendo indiferentes ante el ser humano, ante el otro, ante los pobres, ¿verdad? Es que no hemos entendido en realidad el mensaje del Evangelio, ¿no? Porque si recordamos, nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre tuvo esa opción preferencial por los pobres y por los excluidos. Y en su mensaje siempre, siempre fue el devolverles la dignidad a los seres humanos, ¿no? Entonces también debe de ser por parte de nosotros, agentes evangelizadores, tener esas prioridades y no ser indiferentes ante las realidades que vemos a nuestro alrededor. El número 9 nos dice, ver en el rostro sufriente el rostro de Cristo, ¿no? Y pues sí, ya habíamos dicho, ¿no? La opción preferencial por los pobres es la opción radical de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, en el rostro sufriente de nuestros hermanos pobres y excluidos, ¿verdad? Nos dice que contemplamos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Compartir la preocupación por el reino es dedicar tiempo
a los pobres, escucharlos con interés, acompañarlos en momentos difíciles, ser sus amigos y comprometerse a buscar desde ellos, con ellos y para ellos la transformación de su situación. Uno de los problemas de este tiempo, nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Es la cultura del descarte, ¿verdad? Es la indiferencia y el egoísmo. Nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes ante las necesidades de nuestro hermano. Y también, ¿verdad? No hablamos solamente de necesidades materiales. No se trata solamente de entregarles una despensa al mes y ya. No, se trata de acercarnos. Se trata de que vean en nosotros ese rostro de Cristo, que abran sus corazones, que seamos sus amigos y que entonces busquemos las maneras, ¿verdad?, de la transformación de sus situaciones, ¿verdad? Es cambiar el corazón de las personas, ¿verdad? Tanto de ellos como nuestro, ¿no? Porque para eso ellos están ahí, para que nosotros encontremos, ¿verdad?, ese objetivo en nuestra vida, encontremos esa misión que tenemos de instaurar el reino a través de nuestros hermanos que nos necesitan. Y bueno, el último punto de esta catequesis nos dice, sumar esfuerzos para construir el reino. Trabajar por el reino nos dará más frutos si coordinamos esfuerzos. Esto puede ser realizado desde distintos ámbitos, ¿no? Desde la iglesia, ¿verdad?, a través de estos planes pastorales, coordinando los esfuerzos entre laicos religiosos y sacerdotes, ¿no? También desde la unidad con los cristianos no católicos. Con ellos podemos trabajar de modo coordinado, sabiendo que nos une la fe en Jesucristo y los valores del reino. Y desde la sociedad, colaborando con otros ciudadanos, ¿verdad?, cristianos o no, en la erradicación de la pobreza. Así es, hermanos, de esto se trata la construcción del reino, ¿verdad? Tampoco se trata de aislarnos como iglesia. Tenemos que ser, nos dice el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida. Y esto también va a significar que primero tenemos que tener, ¿verdad?, primero nosotros proyectos específicos para llevar a cabo acciones concretas para ayuda de nuestros hermanos con necesidad. También la unidad con los cristianos no católicos, ¿verdad? Se trata de unir esfuerzos porque todos también, católicos y no católicos, tenemos como base estos valores del reino, ¿no? Y tenemos esta fe en Jesucristo, ¿no? Entonces debemos trabajar unidos en lo que podamos aportar a cada quien también para esta transformación de la sociedad. Y desde la sociedad misma, ¿verdad?, colaborando con otros ciudadanos, ¿no? En donde hay muchas instituciones, ¿verdad?, no gubernamentales, asociaciones civiles, ¿verdad?, en donde también tienen esos objetivos, buscando la justicia, la solidaridad con los demás, ¿no?, la subsidiariedad, ¿no? Y siempre buscando, ¿verdad?, o vigilando que se respete la dignidad de las personas. Entonces, siempre tenemos esas cosas en común, ¿no?, con la sociedad y nosotros la iglesia, ¿no?, en donde buscamos erradicar la pobreza, buscamos ayudar a los demás. Entonces debemos unir esfuerzos, porque tal vez uno pueda hacer algo, pero varios podemos hacer más, ¿no? Entonces de esto se trata, ¿no? Y también de esto se trata esta misión transformadora de la iglesia. Esa vinculación entre nosotros mismos, entre los demás, entre los que están fuera de la iglesia, ¿verdad?, para que podamos buscar esta reconstrucción del tejido social, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Bueno, como vemos, en este nivel que es el anuncio del reino, finalmente estos últimos temas se concretan en la acción social, ¿no? Porque como ya decíamos en algún punto, ¿no?, toda misión evangelizadora debe concluir, debe culminar, la meta es la realización de acciones concretas, acciones sociales, ¿no?, para beneficio de nuestros hermanos más necesitados, ¿no? Entonces, pues por ahí nos va llevando estos temas de formación social. Y bueno, pues hasta aquí mi participación con ustedes. Muchas gracias por su atención y bueno, pues seguiremos compartiendo con ustedes los siguientes temas, ¿verdad?, de estas catequesis en formación social para ustedes y que esperamos que les sean de utilidad para la formación de sus grupos y de sus ministerios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos.